Hola, muchas gracias. Agradecer a todos los que nos están acompañando y escuchando a la distancia. Me voy a permitir compartir la presentación, creo que por ahí ya está. Y pues bueno, yo voy a platicarles un poco del trabajo que he estado haciendo en el doctorado desde hace pues ya 3 años, voy en séptimo, entonces ya estamos como ahí un poco en la recta final. Como ya lo mencionó Belia, pues bueno, el título de mi proyecto doctoral es Práctica Docente de Profesores de Educación Física en Escuelas Primarias Rurales de San Luis Potosí. Pues bueno, hay una digamos, jerarquía, ¿no? De investigaciones que pues sí hablan de la pedagogía de la educación rural, pero pues más bien de experiencias desde la educación multigrado con los profesores de primaria, donde hay, bueno, también temas que tienen que ver con atención a la diversidad cultural en la escuela primaria, en contextos indígenas, en las escuelas interculturales bilingües, los que prestan servicios en CONAFE, hay muchos trabajos que hablan sobre ello, sobre todo aquí en la RIER, experiencias con comunidades indígenas, pero bueno, hay poco, casi nulo, la figura del profesor de educación física en estos contextos. De los problemas detectados de la revisión que tienen que ver con la práctica docente, pero no propiamente en los contextos rurales de educación física, pues bueno, se encuentra que hay una desvinculación curricular sobre los profesores al trabajar los enfoques pedagógicos, ¿no? Hay trabajos que siguen describiendo un profesor de educación física tradicionalista, ¿no? Con el mando directo, con el hecho, pues, obviamente de no propiciar la participación plena de los niños en la clase. Hay poca congruencia teórico-práctica sobre que, pues bueno, también perdón, ahí como que volteé los dos ejes. En cuanto a eso tiene que ver con la poca congruencia teórico-práctica de lo que dice el enfoque pedagógico y lo que se hace en la práctica docente. Y en la desvinculación curricular, pues bueno, se trabajaba un programa de estudios que no estaba contextualizado a los contextos rurales y en su caso, pues indígenas de la educación física, ¿no? Es decir, había contenidos muy generales y que pues no había una contextualización de los saberes que se desarrollaban en la sesión de educación física y se desconoce bajo qué fundamentos, ¿no? Criterios o indicadores pues desarrollan la práctica. Entonces el problema que se establece para la investigación es que las condiciones del ejercicio de los docentes no aportan los elementos para facilitar la adecuación sociocultural de la práctica docente al contexto rural. Y entonces, pues bueno, la pregunta de investigación que gira el trabajo doctoral es cuáles son los rasgos que caracterizan las prácticas pedagógicas de los profesores de educación física en las escuelas primarias de San Luis Potosí, rurales. Y las preguntas secundarias, pues bueno, tienen que ver con tres esferas, por decirlo, tres líneas que tienen que ver con cómo desarrolla determinados contenidos curriculares, es decir, bajo qué fundamentos decide qué enseñar, ¿no? Y cuáles son las intenciones y propósitos que tienen los profesores con los niños en las escuelas rurales, cómo son las intervenciones del docente en cuanto a la dinámica relacional en la clase de educación física y cómo el profesor resuelve didácticamente pues los desafíos, ¿no? Para dar cuenta e impulsar los saberes de la disciplina. El marco teórico que yo presento en este trabajo, que bueno, todavía no está terminado, pero ya tiene un avance significativo, pues es primero describir las corrientes epistemológicas que ha girado la educación física escolar en México. Eh, una, obviamente no es lo mismo hablar de corrientes epistemológicas y los enfoques pedagógicos, pero bueno, no hay digamos, enfoque pedagógico, sino una corriente que la sustente, ¿no? Y entonces, pues bueno, se habla del hombre en movimiento, se describe cómo fue la educación física deportiva por los años 1940, 1960, la educación corporal, la psicomotricidad, que en su momento hubo un enfoque de educación psicomotriz en educación física en México, educación física y conductas motrices, que es otra teoría que propone Parlevas en su momento, y actualmente, pues bueno, ya se habla de una educación física crítica y de una educación física y con relación con las neurociencias, ¿no? Y entonces, a partir de las tres preguntas de investigación en el marco teórico conceptual, pues se describe el enfoque sistémico y dinámico de la motricidad de Castañeda y Camerino, que es una propuesta teórica que ha permitido, tanto en México como en otros países, orientar los contenidos digamos, la propuesta curricular de la disciplina en cuatro esferas que se relacionan y que están, digamos, mm,
vinculadas directamente pues al desarrollo integral, que son las capacidades físicas, las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades sociomotrices y las capacidades recreativo-motrices, ¿no? Digamos que en el currículum pues están esas cuatro contenidos, digamos, generales que se vinculan. Y en la dinámica relacional y toma de decisiones, en el contexto de la educación física, la teoría de los estilos de enseñanza de Delgado y Sicilia han sido, digamos, la teoría o la conceptualización que describe cuáles son los tipos de relaciones que tiene el profesor con el alumno dentro de la clase. Y para contextualizar un poco a quienes no ubican dónde trabajan los profesores de educación física, en la parte federal, pues bueno, se trabaja en los tres niveles, pero a nivel estatal, el educador físico en el contexto rural pues tiende a estar en estos dos niveles, ¿no? En el sistema de la SEP, que es general e indígena. Hay maestros que están trabajando en preescolares, digamos, convencionales, y los que están en interculturales bilingües. No tenemos presencia, obviamente, en los contextos de CONAFE, y en la primaria, pues igualmente, solamente las escuelas generales e indígenas, y en secundaria, pues en el contexto rural, que es la telesecundaria, no hay maestros de educación física ahí, sino es el profesor, obviamente, el que desarrolla las asignaturas. Y entonces, pues bueno, son estos dos niveles en los que el profesor de educación física tiene presencia en el territorio nacional, en los contextos rurales. Y en cuanto a la metodología del trabajo, pues bueno, es un estudio interpretativo. Yo propuse hacer un estudio de casos a partir de bueno, más bien la Secretaría de Educación aquí en San Luis, gracias al Departamento de Educación Física, pues me permitió hacer, digamos, este proceso de muestra intencionada a partir de casos típicos, en donde se convocó a todos los profesores de educación física del estado, que son federales, a participar contestando un instrumento que permitió seleccionar los tres casos a partir, pues obviamente, de filtros que después se hicieron para hacer, digamos, el análisis de cuáles son los tres casos que yo iba a seleccionar. Los tres casos de estudio, pues bueno, es uno en Ahualulco, en Aquismón y en Rayón, que de acuerdo a cómo está distribuido el estado de San Luis Potosí, pues pertenece uno a una zona de San Luis Potosí que viene siendo la Huasteca, el Altiplano y la zona media del estado. Él trabaja en dos comunidades de Ahualulco, que para efectos ficticios de prevalecer también pues la información y la privacidad de los participantes, pues las comunidades, el nombre, las escuelas son nombres que no son reales. Entonces, pues bueno, trabaja en una comunidad que se llama Montesinos, la otra Catarina. El profesor va y viene de la capital potosina con compañeros de la escuela, es decir, hace como 40, 30 minutos todos los días de aquí a las comunidades. Y pues bueno, el nivel socioeconómico de los contextos en los que trabaja es bajo. El trabajo de las familias pues se trasladan principalmente a trabajar en las fábricas de la capital. Algunos tienen comercio, otras son amas de casa, y pues bueno, también hay presencia de agricultura en la comunidad. Entre sus clases y comisiones, pues bueno, están los juegos deportivos escolares, ¿no? Los ritos y prácticas delegadas a la educación física, que ahorita las voy a describir, como la escolta, los actos cívicos siguen estando presentes en la labor que realiza el profesor, que tiende a quitarle tiempo de la práctica docente frente a grupo de educación física. También hay otras actividades en las que el profesor atiende, como pues apoyar en las actividades escolares, en las actividades lúdicas que se realizan, como el Día del Niño. Es decir, pues bueno, el rol del profesor también tiene una importancia en la comunidad, y los principales contenidos desarrollados en la clase, pues bueno, son los patrones básicos de movimiento, las habilidades motrices, las capacidades físico-motrices. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más en estos esquemas. Es un profesor que por gusto hace la actividad física desde niño. En cuanto a los campamentos, él era scout, pues se decide ser profesor de educación física, de fomentar el desarrollo motriz con los patrones básicos como saltar, correr, etcétera. Pues no hay una vinculación tanto con el contexto comunitario de los alumnos.
esto se observa en todas las clases de educación física. Pareciera que hay como una clase de educación física un tanto urbanizada, por así decirlo, en el contexto rural. En cuanto a las estrategias, el uso de materiales, espacios utilizados que tienen que ver con la pregunta de investigación relacionadas a estos temas, pues bueno, sí utiliza una diversidad de estrategias en tanto a las características de cada ciclo o en este aspecto, hablando de los conceptos que ahora se manejan en la NEM, pues de cada fase, ¿no? El aspecto simbólico para los primeros grados, los juegos de persecución, las formas jugadas, que las formas jugadas para los que a lo mejor no tienen tanto conocimiento sobre la didáctica de educación física, tiene que ver pues con la parte de lanzar un balón a otro compañero, hacer diversas manifestaciones a partir de un patrón básico de movimiento. Por ejemplo, saltar, pues de qué otras formas podemos saltar, pues podemos saltar de zigzag, podemos saltar, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias. Muy interesante la investigación. Muchas felicidades también por la temática. Pues más que pregunta es así como una duda. Comenta mucho sobre la forma urbanizada de dar la clase del maestro de educación física. No sé si ha explorado un poquito sobre cuál será la razón de que lo haga de esa manera. ¿Se le hará más fácil hacerlo en la cancha? ¿O tendrá que ver también con su formación inicial del maestro? Que no sé, a lo mejor solamente vio esos contextos durante su carrera, o será facilidad para él. Sí, pues bueno, así como viendo todas las preguntas, voy a tratar de responder como un sintetizado un poquito de todo. Respecto, por ejemplo, del consejo técnico, el profesor tiende a ser como muy líder en la escuela donde participa. Los profesores son dos maestras. Tres maestras, un maestro y también hay una profesora de educación especial. Lo reconocen mucho, siempre le dan la palabra. Yo, por ejemplo, en la experiencia personal como profesora, hay muchos profesores de educación física que se quejan de que no les dan la palabra, de que no participan, de que la misma primaria, los profesores no los toman en cuenta. Y con el profesor del caso uno, Gilberto, o sea, fue todo lo contrario. Al menos yo ahí vi que el contexto comunitario de los mismos profesores es un ambiente muy altruista, muy colaborativo. Y creo que eso tiende a ser una característica de la educación multigrado, ¿no? Entonces el profesor se adapta y contribuye a la toma de decisiones, a los proyectos que se generan. Y pues bueno, en otra pregunta sobre los ciclos, pues bueno, en realidad son conceptos que el mismo profesor maneja, ¿no? No es algo que yo haya dicho, trabaja por ciclos, no. El mismo maestro en su discurso refiere, yo trabajo por ciclos. Entonces, pues eso, en mi trabajo etnográfico tengo que poner tal cual como él lo está manejando. El hecho de que diga, pues vamos y venimos, pues es un concepto que se generó a partir del discurso de los mismos actores, no de algo que yo haya atribuido, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo decía en mi presentación, si lo ponemos en los conceptos actuales de la NEM, pues serían fases, ¿no? Serían fases, pero digamos que pues él, como es un profesor con 10 años de servicio, pues en sus anteriores programas quizá ese concepto se quedó arraigado, ¿no? El hecho de seguir hablando de ciclos, que es primero y segundo, primer ciclo, tercero y cuarto segundo y así. Sí, bueno, pues en la parte de la observación que yo hice en todo este análisis que estoy todavía elaborando, que es algo que todavía está en construcción, obviamente sí hay muchos factores geográficos sobre todo, culturales también, que tienden a caracterizar la práctica. Por ejemplo, el hecho de que cuando hace frío en los periodos de diciembre, enero, la educación física se da en las aulas, ¿no? El profesor da su clase de educación física en el aula y entonces cambia obviamente la dinámica porque pues en el aula no se pueden mover tanto, ¿no? Y entonces pues tiende a hacer como una didáctica más de
pues trabajo más como manual, más de juegos de mesa, más de expresión corporal con cantos, con dinámicas de expresión corporal, es decir, pues muy distinto al hecho de trabajar a veces en la cancha, donde los alumnos pues obviamente tienen el espacio a sus anchas para desenvolverse motrizmente. La presentación se estructura de la siguiente manera. Primero hablaré de los aspectos formales de esta investigación. Eh, Después hablaré de categorías teóricas y conceptuales que desarrollé en la misma. Después hablaré de la ruta metodológica, especialmente del trabajo etnográfico que realicé. Hablaré brevemente sobre los hallazgos de la investigación. Voy a darle mayor peso a la parte metodológica y cerraré con algunas reflexiones finales. Comenzaré hablando de los aspectos formales de la investigación, es decir, cómo fue que llegué a esta investigación y cómo fue que la construí antes del trabajo de campo. Una definición de lo multigrado que me gusta más, con la que prefiero trabajar, que se construye primordialmente, ¿no?, desde el sur global, y que piensa a lo multigrado como un modelo pedagógico alternativo al hegemónico, no complementario, no inferior, sino alternativo al modelo hegemónico, ¿no?, urbano graduado, ¿no?, que muchos conocemos, y que además en la escuela multigrado se atiende la diversidad y se prioriza el aprendizaje colectivo en el aula, ¿no? Parto desde esta idea de lo multigrado. Y bueno, la escuela multigrado tiene importante presencia, no solo actual, ¿no?, sino también histórica, y especialmente en el ámbito público ha sido enfocada hacia territorios rurales e indígenas con bajo número de población y con rasgos de marginación social. Ya ciento del total de las escuelas del nivel básico son multigrado, ¿no? Entonces es una presencia muy importante, una presencia considerable y una presencia escolar que debemos atender desde diferentes trincheras. A partir de eso, ¿no? La escuela multigrado, ¿no? Empecé a leer en mis estudios de maestría, ¿no?, en esta parte previa a ir a campo, empecé a leer mucho sobre la escuela multigrado y me percaté, entre otras cosas, del adverso panorama que enfrentan estas escuelas, ¿no? Que se puede ver, ¿no?, desde la falta de docente, desde infraestructura escolar, desde los logros de aprendizajes o simplemente desde el olvido de estas escuelas muchas veces ante el modelo urbano graduado, ¿no? Esa situación llamó mi atención y me llevó a preguntarme sobre la cultura escolar y la experiencia escolar en escenarios, ¿no?, desfavorecedores, ¿no?, como en los que están muchas de las escuelas multigrado, ¿no? Me preguntaba, bueno, ya se nos está diciendo que, bueno, hay diferentes características, cómo se construye una cultura escolar y cómo se desarrolla una experiencia escolar dentro de estas condiciones, ¿no? A partir de estas condiciones. Que desarrollé esta investigación, cuyo sentido fue, o cuyo objetivo era analizar sentidos y prácticas de la cultura escolar en las escuelas multigrado. En este caso, en una localidad rural, cuyo nombre es ficticio, la denominé La Niebla, para cuidar un poco la identidad de las y los colaboradores. Y bueno, La Niebla está ubicada en Chiconquiaco, en el municipio de Chiconquiaco, Veracruz, y todo este análisis de la configuración de la cultura escolar a partir de la cotidianidad y las experiencias escolares. Esta investigación se desarrolló entre el ciclo escolar 2018-2019. Son dos, ¿no?, las categorías que orientaron la investigación primordialmente, hablaré de ellas más adelante. Ambas son tomadas de la antropología y la sociología de la educación, pero para llegar a ellas, primero tuve que realizar una aproximación parcial a la literatura sobre lo multigrado. Esto con la intención de comprender cómo y hacia dónde encaminar el trabajo etnográfico. Hasta ese punto, ¿no?, el corte que hice en 2018, categoricé la literatura en tres ejes: el sistema multigrado, los estudios centrados en el docente y las particularidades de la enseñanza multigrado. En lo que refiere al sistema multigrado, me percaté que este tipo de investigaciones se preocupaban por ver a la escuela multigrado, ¿no?, como una totalidad y encontrar las similitudes dentro de este tipo de escuelas. Muchos estudios coincidían en resaltar su importancia histórica
enfatizaban las desventajas que enfrentan estas escuelas y exclamaban la necesidad por potenciar estas escuelas, ¿no? Algo que esta red a la que orgullosamente pertenezco lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ha hecho un trabajo impresionante por potenciar la educación rural y, por supuesto, la multigrado. Comprender al actor escolar como un sujeto inmerso en una lógica de integración social y que éste es definido dentro del espacio escolar por su pertenencia, un rol y una identidad cultural, la cual no solo es heredada, sino que es retroalimentada y reconstruida con el pasar de las vivencias. Y por otro lado, la cultura escolar, entendida como este conjunto de conocimientos, significados y prácticas interpretables que se manifiestan en diferentes dimensiones y en niveles, como señala María Bertelli, social, político y curricular. Todo esto según la naturaleza de cada situación escolar. ¿Por qué le quise entrar al tema de la cultura escolar? Considero que una investigación que analice la cultura escolar en las escuelas multigrado es pertinente porque ayuda, primero, a comprender la diversidad de esas escuelas, ¿no? Segundo, porque contribuye a atender el problema en torno a las ideas preestablecidas sobre lo multigrado. Desafortunadamente, algunos docentes que pude entrevistar definían lo multigrado desde sus carencias. Intento ser crítico ante estas lógicas centralistas, hegemónicas y occidentalistas que predominaron en el siglo pasado en la academia, en el Estado y en el mercado, y que se traducían en los trabajos etnográficos de muchos antropólogos, ¿no? Entonces, el método etnográfico me posibilita acercarme al caso, no a los estudios de caso, mediante 3 acciones clave: estancias prolongadas en campo, empleo de técnicas cualitativas de recopilación de información y destacar la perspectiva del actor, como ocurrió con esta investigación. Entonces, bueno, para mí era importante desarrollar un trabajo etnográfico con estas características. Realicé observación participante en las aulas, en las festividades escolares, en las reuniones, en los recesos y en las actividades locales, ¿no? Como ir a un rosario. Todo fue registrado en mi diario de campo, destacando lo observado, lo sentido y lo reflexionado. Un color de pluma para cada cosa. También hice entrevistas semiestructuradas que contemplaron a cerca de 50 actores locales, padres, madres de familia, estudiantes, autoridades de la supervisión. ¿Para qué? Buscar testimonios sobre sus aspiraciones como actores locales y escolares, su opinión sobre la escuela, sobre el papel del Estado y sobre las condiciones del territorio. ¿Qué dificultades tuve? Bueno, al principio, por eso yo digo como un logro el llegar a campo, porque a mí iban a ayudar a entrar la gente de la delegación estatal del CONAFE, pero me querían mandar a una comunidad donde ellos querían tener todo muy controlado, ¿no? Como una escuela estrella, digamos, una comunidad estrella idónea, y eso para lo que yo quería lograr en mi investigación no me servía. Cuando pedí moverme o que me dejaran ir a otra escuela del CONAFE, fue que me negaron todo acceso a las escuelas del CONAFE. Entonces, afortunadamente, en la primaria, que no era de CONAFE, sino era administrada por la SEP, la Secretaría de Educación de Veracruz, fue que pude entrar, al menos desde este caso, desde la cultura escolar multigrado de esta escuela en La Niebla, es la autonomía de cada aula. Es decir, cada salón de clases, a pesar de que eran en una primaria tridocente, fue percibido como una escuela con cierto grado de autonomía. Entonces, los horarios escolares se asumían como un formalismo construido a partir de lineamientos oficiales, pero la realidad, cada aula tenía un horario diferente y eso dependía de la disposición de cada uno de los docentes. En las entrevistas, incluso los chicos, los niños, las niñas y los adolescentes se referían a su aula como una escuela autónoma, ¿no? El siguiente hallazgo es que la escuela multigrado y la comunidad local establecen una relación que puede explicarse desde 3 dimensiones. La dimensión simbólica, cuyo trasfondo es la concentración de desventajas,
Eso estimula discursos y prácticas locales sobre la importancia aspiracional y representativa que la escuela tiene, la dimensión organizativa política manifestada en prácticas compartidas de gestión y participación escolar, como faenas escolares, la atención a los maestros y las reuniones escolares. Eso ejemplifica el impacto de la escuela multigrado como una institución con importancia local a la par de la iglesia o de las juntas ejidales. La escuela multigrado es exitosa en términos comunitarios. Y la dimensión sociocultural que demuestra cómo se entrelazan rasgos propios del territorio con patrones distintivos de la escuela local, los cuales visibilizan la imbricación de la escuela con la cultura nacional y las expresiones religiosas. Divulgar los hallazgos de la tesis. Gracias a las tecnologías digitales estamos en un periodo privilegiado para dar a conocer los resultados de nuestros estudios. También, digo, recibir una beca, hay que hacer valer los recursos públicos y sobre todo visibilizar problemáticas sociales, como en este caso la desigualdad educativa. Cabe decir que de este trabajo han salido 3 artículos y diversas ponencias. Uno de ellos sale el próximo mes en nuestra revista River. Y bueno, con esto concluyo la divulgación de mi tesis de maestría, hablando del último que me faltaba dar a conocer, ¿no? La parte metodológica. Por otro lado, una parte más autocrítica, creo que a pesar de mis esfuerzos, el proceso de reciprocidad con la comunidad quedó inconcluso, ¿no? Se cruzó la pandemia. Mireya Rubio pregunta, ¿cuáles prácticas observó en su contexto más apegadas a la educación multigrado y qué prácticas observó que tendían a reproducir a la escuela de organización completa? Okay. A lo mejor podemos hacer esta primera ronda de preguntas. Uh-huh. Sí, bueno, la forma que yo encuentro de retribuir o que he pensado, evidentemente es ampliar, ¿no? El trabajo, presentarlo, discutirlo con los maestros que todavía están ahí, con la población local, compartiendo otro tipo de conocimientos, ayudando con otro tipo de temáticas, ¿no? Desde lo que sé, he pensado en trabajo de alfabetización, a lo mejor. eh, También andamos colectando material bibliográfico porque uno de los temas que pasa ahí es que hay muy pocos libros, ¿no? Y el internet no es tan bueno, entonces no hay acceso a otro tipo de conocimientos, entonces por esa parte estamos, ¿no? De hecho, esa pregunta la estoy tratando todavía de responder porque sigo trabajando Chiconquiaco, entonces eso sería. Yo tengo un comentario, más bien como para que puedas ampliarnos la información y también un comentario. El comentario tiene que ver con la importancia, tanto la tesis que está desarrollando Lupita como la que nos presentas, Carlos, pues de interés de mirar la vida cotidiana en las escuelas, o en este caso las prácticas, ¿no? Pedagógicas, en tu caso, pues la vida cotidiana y la cultura escolar de esta escuela en específico. Entonces creo que también eso es importante porque uno de los ejes que habíamos planteado para este seminario es como justo la metodología, ¿no? O sea, es muy interesante siempre mirar, en este caso de tesis de investigación, pues con toda la cocina metodológica que implica realizar una investigación con ciertas características, pero particularmente como ambos comparten, pues con el enfoque etnográfico, ¿no? Entonces, cómo mirar lo cotidiano de esos grandes temas que nos interesan, nos da cierto tipo de detalles, cierto tipo de información que lo que hacen es enriquecer esa realidad, ¿no? Que yo siempre lo he visto desde ahí. Cuáles son las potencialidades del enfoque etnográfico y en este caso, pues, cómo le hizo tal persona para construir una investigación, ¿no? Todo eso pues va en detrimento del potencial de lo multigrado, ¿no? Creo que el mencionar, ¿no? Los temas climáticos, religiosos, políticos, que inciden en la escuela, en lugar de ser barreras, deberían utilizarse para desarrollar el trabajo en el aula, ¿no? Bueno, vamos a investigar por qué se eleva el río, ¿no? Ay, ¿se acuerdan que la semana pasada no pudimos pasar? Bueno, vamos a tratar de entender por qué pasa eso, ¿no? O en temas de educación física.